Grabamos. Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver son qué herramientas tiene el acreedor de protección al crédito. ¿Qué es lo que le otorga la ley para poder hacer efectivo el crédito y satisfacer su interés? ¿A través de qué herramientas legales el acreedor protege su derecho de crédito? Eso, en resumen, es la bolilla 6. Y se divide primero en lo que vamos a ver ahora, que son los principios generales, qué parte del patrimonio del deudor garantiza el derecho al acreedor, y después las acciones puntuales, acciones judiciales que tiene el acreedor para poder dirigirse contra el deudor y hacer efectivo su derecho de crédito. Y ahí vamos a ver la acción subrogatoria, la acción de fraude o de inoponibilidad, cuándo tiene la acción directa a disposición y cuáles son aquellas medidas de protección del crédito judiciales, como son las medidas cautelares, para poder proteger ese derecho hasta tanto tenga una sentencia judicial a su favor. Esta es la lógica de la bolilla 6. Primero empezar con un principio general y nos vamos a ubicar en el Código Civil y Comercial. Acá vamos a ver en esta bolilla que no solamente tenemos normas dentro del libro tercero del Código Civil y Comercial, sino que vamos a recurrir a algunas normas del libro primero cuando se trata de los vicios, de los hechos y de los actos jurídicos. Y eso va a ocurrir cuando tengamos que apelar a la acción de inoponibilidad o de fraude que está contenida en el libro primero del Código Civil y Comercial. Es decir, acá nos vamos a ampliar un poquito y vamos a tratar no solo normas del libro tercero, sino algunas del libro primero, para poder contener a toda la normativa de protección del acreedor. Tenemos que comenzar con un principio general. Este principio general vamos a ver que tiene algunas excepciones. El principio general con el que comienza la bolilla 6 es que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Esto quiere decir que, en principio, todo lo que conforma el patrimonio, lo económico que tiene en su poder el deudor, sean bienes, cosas, derechos que puede ejercitar con contenido económico, sumas dinerarias en principio declaradas, es decir, que puedan ser de conocimiento del acreedor, son la garantía del cobro de su crédito. En todo momento nos vamos a referir a lo que es la ejecución individual. No vamos a entrar en la ejecución colectiva, que es materia que lo van a ver en derecho comercial, sino cuando el acreedor quiere cobrar su crédito a través de un proceso, tiene que recurrir a un proceso judicial individual para hacer efectivo el crédito contra el deudor. Este principio general está contenido en el artículo 743 a 745 del Código Civil y Comercial. Entonces, primero nos vamos a ubicar en el código y vamos a decir, primero entramos al libro tercero, nos ubicamos en la sección tercera de la garantía común de los acreedores. ¿Qué es este principio? Este principio quiere hacer valer el derecho del acreedor a ejecutar, a hacer efectivo el patrimonio del deudor para cobrar sus créditos. Este principio está previsto para todos los acreedores.
Vélez Sarsfield, mínimamente hacemos un poquito de historia cuando en el código anterior, en el código velezano, tenía una norma que decía, bueno, todos los acreedores quirografarios pueden garantizar su crédito con el patrimonio del deudor. Y parecía que estaba excluyendo a los privilegiados. En realidad no, en realidad lo que se interpretó es que no los nombraba porque daba de hecho, por supuesto, que aquel acreedor que tiene un rango de preferencia, de privilegio por un derecho real de garantía, por un privilegio que le otorga la ley, por supuesto que está en mejor derecho que aquel acreedor que no tiene un privilegio, un derecho de preferencia. Entonces hoy el código ha querido ser más claro con esto. Y al decir que todos los acreedores tienen herramientas para proteger su crédito, incluye a los acreedores que tienen por ley, porque los privilegios tienen fuente legal, eso se va a ver en la bolilla 7, pero lo vamos a adelantar acá. No hay privilegios concedidos a través de voluntad de las partes. Los privilegios, derechos de preferencia del crédito surgen de la ley. Entonces, tanto aquellos que tienen esa preferencia para el cobro, es decir, aquellos que pueden cobrar antes que otros, como aquellos que no tienen ningún privilegio ni derecho de preferencia, que son los acreedores comunes o privilegiados, todos tienen como garantía de cobro el patrimonio del deudor. Ahora, este principio general, uno podría decir, bien, quiere decir que todos los acreedores, privilegiados o no, que son los quirografarios o comunes, los que no tienen un derecho de preferencia, pueden pedir judicialmente ejecutar el patrimonio del deudor cuando el deudor no cumple voluntariamente. O cuando hay sospechas de que no lo haga porque o está evadiendo, sacando bienes de su patrimonio, o está evitando incorporarlos. Entonces, ante estas situaciones, la ley le da, el código le da herramientas a los acreedores para que puedan llevar adelante algunas acciones judiciales para proteger el derecho de crédito y que llegado el momento puedan cobrar, que de eso se trata. Ahora, este principio general lo tomamos así, pero inmediatamente el código en el 744 nos dice, cuidado, hay bienes del patrimonio del deudor que no están sujetos a la garantía de los acreedores. Es decir, bienes que están exceptuados de la ejecución, sobre los cuales el acreedor no puede ejercer su derecho de crédito. Ahora vamos a ver cuáles son entonces esos bienes que quedan excluidos. Acá está, en principio lo que acabamos de decir, todos los bienes del patrimonio del deudor, como principio son garantía del derecho a cobrar de los acreedores, tanto privilegiados como aquellos que están en una posición igualitaria o llamados comunes o quirografarios. Ahora, hay bienes que están excluidos, quiere decir, hay bienes sobre los cuales el acreedor no puede afectar y cobrar su crédito. Y el código aquí hace una enumeración interesante en el 744. Seguidamente a cuando dice que los bienes del deudor constituyen la garantía común de los acreedores, dice en el artículo siguiente cuáles son aquellos bienes del deudor que no están sujetos a esa garantía. Sobre estos, entonces, no solo no se pueden iniciar acciones de ejecución del crédito, sino que tampoco se pueden trabar medidas cautelares.
son bienes excluidos de la garantía común. Y acá opté por detallar cuáles son esos bienes, para que por adelantado ya sepamos que esos no son pasibles de ejecución por parte del deudor. Primero dice el código, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Es decir, hay bienes esenciales del patrimonio del deudor que hacen a su subsistencia. Esos bienes no pueden ser pasibles de una ejecución de los acreedores para cobrar su crédito. Están afuera del cobro de los créditos. Por lo tanto, no solo no se van a poder realizar las acciones judiciales de cobro o las acciones protectorias del crédito que vamos a ver en esta bolilla, sino tampoco, mejor dicho, se van a poder trabar medidas cautelares, medidas protectorias durante el proceso. Otros de esos bienes son los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Es decir, todos aquellos elementos que incluso puede ser algún tipo de maquinaria, elemento electrónico, que haga al necesario uso del deudor para ejercer su trabajo, su profesión, su oficio, tampoco son susceptibles de ejecución por parte de los acreedores. Los sepulcros que están, vamos a prender una luz. Los sepulcros afectados a su destino, por supuesto esto tiene que ver con los bienes que forman parte de la intimidad del deudor, excepto dice que se reclame un precio de venta, construcción o reparación. Pero por principio lo que ha querido decir acá el código es que estos bienes con el destino de intimidad que tienen por parte del deudor quedan afuera de una posible ejecución del acreedor. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Bueno, aquellos bienes que pueda tener que tengan una representación o un contenido religioso por parte del deudor. ¿Qué quiero decir con esto? Si tiene vírgenes, cruces, bueno, algún otro elemento religioso, dice religiones reconocidas por el Estado, que no pueden ser susceptibles de un embargo, por ejemplo, o puestos a la venta. Los derechos de usufructo, uso y habitación, que son derechos reales, así como servidumbres prediales, son derechos reales, pero son derechos reales que van unidos de manera más íntima al deudor. El usufructo, el uso, la habitación o las servidumbres de paso, por ejemplo, servidumbres prediales, quedan al margen de la ejecución del acreedor. Fíjense que es bastante extenso, lo cual nos da una idea del detalle de aquellos bienes que están fuera de la ejecución patrimonial. Yo quiero decir que acá no es necesario que ustedes memoricen uno por uno los incisos, sino que le encuentren a esto la lógica que tiene el código. Y es dejar apartado de la ejecución del acreedor bienes que tienen alguna relación con el deudor, que va más allá de lo puramente económico. Por eso incluye, por ejemplo, si el deudor cobra una indemnización por daño moral, hoy llamada daño extrapatrimonial, o incluso dice daño material, pero que la cobró por haber tenido una lesión a su integridad psicofísica. Eso no es susceptible de ejecución por parte del acreedor. Las indemnizaciones que se cobran por alimentos, ¿qué hacen a la subsistencia?
que corresponden al propio deudor, a su cónyuge o conviviente o a sus hijos. En el caso de aquellos alimentos que derivan luego de haber ocurrido un homicidio al deudor, entonces el derecho alimentario de sus herederos legítimos, forzosos, como son el cónyuge o los convivientes o los hijos. Y finalmente termina el artículo: los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Si no me queda al margen, yo aquí, a ver si no lo puse en otro de los contenidos, las indemnizaciones por accidente laboral también quedan excluidas, es decir, quedan para el deudor, excluidas de la acción o de la ejecución de los acreedores. Y dice, los demás bienes declarados inembargables o excluidos por leyes especiales. Por eso es que se habla en el caso del salario que percibe el deudor, que hasta determinados montos, que es la gran mayoría de los casos, hasta un 20% es embargable y ejecutable, y el resto tiene una condición alimentaria para el deudor, por lo tanto no puede ser ejecutado para el cobro del crédito del acreedor. Fíjense entonces que en este detalle que hace el artículo 744 del Código Civil y Comercial, lo que está haciendo es puntualizando aquellos bienes del patrimonio del deudor que no pueden quedar afectados por el acreedor ni por medidas cautelares en un embargo, por ejemplo, en un proceso, ni por acciones de cobro de crédito. Entonces, empezamos con este tema porque empezamos diciendo qué bienes son susceptibles de ejecución y qué bienes quedan excluidos. Lo que hace la ley es decir, todos los bienes del deudor son garantía común del patrimonio del cobro de los créditos por parte del acreedor, con estas excepciones. Y fíjense que estamos detallando muchas excepciones, pero todas, de alguna u otra forma, tienen que ver o con la intimidad del deudor, o con su derecho alimentario, o con los bienes que son básicos para la subsistencia, o que haya recibido a través de una indemnización, pero por algún daño que lo haya afectado más allá de lo patrimonial, en forma físico y psíquica, en forma a través de un accidente laboral. Entonces, esos bienes quedan fuera de la garantía de los acreedores. Ahora vamos a subir, para poder continuar, otro de los... vamos a poner una pausa y ahora lo reanudamos para poder compartir otro de los PowerPoints en donde ya vamos a empezar con las acciones. Vamos a ver, vemos esta acción y nos abrimos a preguntas, si quieren ir haciéndolas por chat o después a través de levantar la mano y lo conversamos. Bueno, aquí tenemos una acción judicial que tiene a su disposición el acreedor para poder ejecutar su crédito. Estas acciones aparecen, cuando uno las va leyendo, con algún grado de complejidad. En realidad, ese grado de complejidad aparece porque cuando hablamos de una acción judicial, estamos hablando de normas de fondo del Código Civil y Comercial de la Nación, pero también estamos hablando de aspectos procesales, porque esas normas de forma hacen a cómo se lleva adelante en un proceso esta acción. La primera definición, primero nos vamos a ubicar en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Esto es importante para que ustedes inmediatamente, cuando empiezan algún tema, vayan a ubicarse. Y acá nos vamos un poquito antes de la norma sobre garantía común y los bienes excluidos que hablamos recién. Nos vamos al artículo 739 en adelante, siempre dentro del título primero del libro tercero del Código Civil y Comercial. Acción subrogatoria. Lo primero que tenemos que decir es que esta acción está disponible para los acreedores en la situación que se encuentran cuando el deudor no hace nada para cobrar, para accionar, para lograr que ingresen bienes a su patrimonio. Entonces, hay un acreedor que quiere cobrar su crédito y que ve un deudor inactivo. Hay que hacer acá alguna aclaración. ¿Es necesario que esa inactividad del deudor en incrementar su patrimonio sea dolosa, sea intencional? Esto la ley no lo exige. Quiere decir, basta con que el acreedor inicie la acción subrogatoria, demostrando que el deudor no está haciendo lo necesario para incorporar bienes a su patrimonio, aunque eso no sea intencional. Es decir, puede tratarse de un deudor que en forma dolosa, intencional, trata de no incorporar bienes para que esos no queden afectados por el acreedor, o puede resultar que el acreedor por inercia, desidia, desinterés, mera negligencia, no accione para cobrar sus propios créditos y de esa manera no está fortaleciendo su patrimonio, no está incorporando bienes. Antes de desarrollar lo teórico, vamos a ponernos en situación. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Supongamos que es un acreedor que está en condiciones de cobrar un contrato que realizó en el cual ese deudor es acreedor de un tercero y no hace nada para cobrar eso. Entonces, el acreedor de este deudor está viendo que ese deudor no tiene hoy bienes en su patrimonio, pero podría tenerlos si acciona y ejecuta ese contrato al que tiene derecho. Y está viendo que la inactividad del deudor lo está perjudicando. Reitero, no necesariamente con dolo, sino que simplemente no acciona. Otro ejemplo podría ser aquel deudor que por el fallecimiento de un familiar directo, por ejemplo, tuviera derecho a cobrar una herencia y no se presenta como heredero en el juicio, en la sucesión, intentando cobrar lo que le corresponde de herencia. Entonces el acreedor está viendo que ese deudor al que le tiene que cobrar no está presentándose en una sucesión donde tiene derecho al cobro. Y el acreedor está interesado en eso. ¿Por qué? Porque el deudor, el patrimonio del deudor, es garantía común de los acreedores, acabamos de decir. Entonces, si el deudor no está haciendo nada para cobrar lo que tiene derecho a cobrar, está indirectamente afectando al acreedor que no tiene de dónde agarrarse para cobrar su crédito. No tiene bienes ese deudor y podría tenerlos. Podría tenerlos por un contrato que celebró con otro. Podría tenerlos porque tiene bienes en una herencia a cobrar y no lo hace. La primera entonces característica de esta acción subrogatoria es un acreedor que se encuentra con la inacción del deudor que podría ingresar bienes a su patrimonio si cobrara los créditos que tiene, y se encuentra con que el patrimonio del deudor no es suficiente para poder cobrar su crédito. Entonces, ¿qué puede hacer? Y acá viene
una de las herramientas que le da el Código Civil y Comercial a los acreedores para poder hacer efectivo su crédito. La primera condición, el acreedor tiene que tener un crédito cierto, es decir, un crédito que no sea dudoso, que puede haber surgido de un contrato con el deudor, por ejemplo, tiene un crédito a cobrar contra el deudor. Y acá la ley dice exigible o no. Acá prestemos atención que el acreedor que quiere cobrar su crédito tiene un crédito que a lo mejor lo tiene para cobrar dentro de unos meses, es decir, está sujeto a plazo su crédito, o está sujeto a una condición suspensiva. Pero en el mientras tanto, y hasta tanto ese crédito se vuelva exigible, que es cuando realmente lo pueda cobrar, cuando el plazo se vence o la condición suspensiva se cumple, y está en condiciones efectivamente de cobro, en el mientras tanto, con su crédito cierto, que puede demostrarle al juez que lo tiene, aunque todavía no haya vencido ese plazo, no se haya cumplido la condición, se puede presentar ante el juez y pedir realizar en lugar del deudor las acciones que el deudor tiene pendientes para el cobro de su crédito. Entonces, tenemos un deudor remiso en hacer valer sus derechos patrimoniales. Esa actitud está perjudicando o puede causar un perjuicio serio al acreedor cuando efectivamente intente cobrar. Entonces, el acreedor se presenta ante el juez mediante este inicio de acción subrogatoria y lo que pide es subrogarse en los derechos del deudor contra terceros obligados frente al deudor. ¿Qué es subrogarse? Pide ponerse en el lugar procesal del deudor para cobrar el crédito de aquel tercero deudor de su deudor. Entonces el acreedor se presenta ante el proceso. ¿En qué situación? No es al acreedor del tercero que le debe a su deudor. Entonces, esa acción subrogatoria, ese ponerse en lugar del deudor inactivo para accionar y buscar cobrar un crédito que tiene su deudor contra un tercero, ese ponerse en lugar del deudor durante el proceso implica una representación. Lo hace en su propio interés, es decir, en el propio interés del acreedor que quiere cobrar finalmente el crédito que tiene contra el deudor. Pero sabe que si no se pone en lugar de su deudor e intenta cobrar los créditos que éste tiene sobre terceros, no va a poder hacer efectivo su crédito. Se llama subrogatoria porque está ocupando el lugar del deudor en el cobro del crédito que éste tiene contra un tercero. Esto es una representación legal, es decir, inicia el juicio, le explica al juez que él es acreedor de ese deudor, acompaña la documentación, por eso digo que esto tiene aspectos procesales, acompaña la documentación que tiene, y como acreedor subrogante se pone en posición del deudor subrogado para accionar contra aquellos terceros deudores de su deudor. ¿Qué es lo que trata de resolver acá el acreedor? La inactividad o inacción del deudor, que no está haciendo efectivo su crédito, que no está él presentándose a los juicios para cobrar sus propios créditos. Ahora, lo que queda claro
es que el crédito que intenta el acreedor es un crédito que le pertenece a su deudor, no le pertenece a él. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere reconstituir el patrimonio del deudor para poder cobrar. En definitiva, es una acción que persigue conservar el crédito de su deudor para luego ejecutarlo. Ahora, el acreedor que inicia esta acción no es el titular del crédito, ¿verdad? El titular es su deudor. Entonces, ¿qué va a hacer el juez en esa situación? Va a citar al deudor al juicio, porque el deudor es el titular del crédito en ese proceso. Entonces, va a citar al deudor al juicio y el deudor ahí podrá decidir si va a continuar él en forma personal el juicio para cobrar su crédito y entonces cesa su actividad el acreedor subrogante, que lo que quiere en definitiva es que ese juicio se active y el deudor ingrese bienes a su patrimonio. O si no ingresa, no pierda los que tiene. Ahora vamos a hablar de esas dos variantes. La cuestión es que el acreedor subrogante se puso en lugar de su deudor para cobrarle el crédito al tercero. El juez cita al tercero al juicio, y al deudor al juicio, y el deudor puede optar por seguir el cobro del crédito contra el tercero, que es su deudor. Con lo cual, esta acción subrogatoria es la acción que tiene el acreedor a nombre de su deudor, pero en su propio interés. Por eso cuando se habla de la naturaleza jurídica, en muchos institutos no le damos a veces uno no le da trascendencia a la naturaleza jurídica de la acción, pero acá sí tiene interés. Hay una discusión, para algunos es, como decía, una representación legal, es un acreedor que se está poniendo en lugar procesal de su deudor para cobrar el crédito contra el tercero. Pero la gran mayoría entiende que es una acción mixta, es decir, una acción que persigue la conservación del patrimonio del deudor, que ese patrimonio se mantenga íntegro con aquellos créditos que tenga el deudor incorporados a ese patrimonio, a través de cobrar esos créditos que tenga, o de ejercer acciones en un juicio que impida que los pierda. Es decir, ¿por qué conservatoria? Porque o bien se trata de traer los bienes que el deudor no está ocupándose de cobrar, o bien esas acciones que tienen que ver con evitar que los bienes salgan de ese patrimonio del deudor. Entonces, en un primer momento es una acción conservatoria. El acreedor busca mantener ese patrimonio incólume, ese patrimonio protegido. Y en segunda instancia es una acción ejecutiva, porque lo que va a lograr, lo que va a buscar el acreedor es, una vez que se integra el patrimonio del deudor, cobrar su crédito. Y acá hay algo de nota fundamental. El acreedor no logra, a través de esta acción subrogatoria de ponerse en lugar del deudor y cobrarle al tercero, que los bienes que ingresen vayan directamente a su patrimonio. No. Lo que logra es que esos bienes de los terceros entren al patrimonio del deudor, que es el titular, y de esa manera se garantiza poder luego ejecutar su crédito contra el patrimonio del deudor. Yo aquí voy a hacer un stop para que veamos las dudas, las preguntas que tengamos y después lo sigo desarrollando, porque me parece que es una acción que da lugar
a poder hacer a tener algunas consideraciones o, perdón, que alguien que me falta admitir, a ver, aguárdenme un minutito. Que estoy... Ahí se me fue por un minuto la imagen. Bueno, detengo aquí y después